Así como Marta y María, hermanos, lloraron y eran amigas de Jesús y su hermano Lázaro también. Y así como en esa ocasión el mismo Jesús estuvo presente en el dolor en la familia, y así como el Señor mismo escuchó la oración, el llanto, el dolor de sus amigas, de sus amigos, Marta y María, así también nosotros, hermanos, qué mejor lugar para recordar a nuestro Señor Jesucristo, para presentarle a nuestros queridos difuntos. Qué mejor lugar que al frente del altar, en el altar, en la oración del altar, por los vivos, por nosotros y por los difuntos, por nuestros seres queridos. Hermanos, es cierto que muchos cristianos no creen, o mejor dicho, dicen que no es necesario rezar ya por los difuntos, y mucho menos celebrar la misa, y mucho menos recordarlos, ya se murieron. Para el cristiano, para nosotros, católicos, no es así, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo presenta continuamente oraciones con sus llagas gloriosas al Padre en favor de los vivos y de los difuntos. De manera que para nosotros, desde los primeros siglos y desde los primeros tiempos, siempre la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos, siempre ha recordado a sus queridos difuntos desde el altar, con el pan y el vino consagrados, es el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Digo eso pues, hermanos, porque es cierto que a veces para muchos de ustedes no se puede ir a los funerales a nuestros países por los problemas, por papeles y por muchas situaciones. Pero quiero recordarte, hermano, hermana, cada vez que tú presencias, estás en el altar, presentas al Señor en el pan y en el vino tus oraciones, y así toda la iglesia recoge las ofrendas, las oraciones, y se las presenta al Padre por su Hijo, y así presenta pues nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras esperanzas, nuestros deseos. Así pues les recuerdo e invito, hermanos, qué mejor momento que recordar a nuestros queridos difuntos que en la celebración de la Santa Misa. Presentamos al Padre por nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros difuntos durante todo el año. Ojalá no solo el 1 de noviembre, sino durante todo el año, durante toda la celebración de las misas, recordamos siempre nuestros seres queridos. Hermanos, así desde aquí también, pues quiero recordar lo que nos decía hoy la segunda lectura en la carta a los Hebreos. ¿Qué nos dice la iglesia? Por fe Abraham escuchó al Señor y se puso en camino y obedeció. Aquel que sabemos en un tiempo Abraham era politeísta, tenía muchos dioses, tenía un negocio, un gran negocio de vender ídolos para la gente, y él mismo sabía que ninguno de esos le había dado una tierra y un hijo. Es bello, hermanos, entrar en la historia de salvación y entrar en esa óptica que Dios ha estado presente y actúa y continúa a estar presente. Por eso, hermanos, en esta carta de los Hebreos, cuando escuchamos por fe Abraham se puso en camino, por fe Sara también escuchó y obedeció al Señor, y así recordando no solo los patriarcas, sino toda la historia del pueblo de Israel. Por fe caminaron, no en la visión, no tocando, sino por fe caminaron, guiados por la palabra del Señor, guiados por las promesas del Señor, guiados por su luz, por la luz del Señor. Es cierto, hermanos, que nosotros muchas veces, como Tomás, queremos tocar y poseer. Yo no creo si yo no veo, si no toco, si no estoy ya al 100% seguro de lo que se me dice.
Y nos dirá el Señor, y para nosotros son palabras que vienen a curar esa sordera, esa desobediencia, esa falta de fe y de amor al Señor. Bienaventurados, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Dichosos y bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, a veces pregúntate si te falta un poco la esperanza, si a veces caes en la tristeza a menudo o en la depresión, tal vez en el olvido. Recuerda esa bienaventuranza, esa promesa del Señor. Dichosos, dichosos aquellos que creen sin haber visto, aquellos humildes, sencillos de corazón, porque verán a Dios. Así, en la primera lectura, hermanos, del libro de la sabiduría, en todo este capítulo, en ese capítulo el escritor quiere recordar al pueblo que Dios ha estado siempre presente y que les ha hecho pasar de la muerte a la vida, de la tristeza a la alegría, de la esclavitud a la libertad, al pueblo hebreo. Por eso escuchábamos así en el primer libro, en la primera lectura del libro de la sabiduría, que Dios ha actuado y estaba en favor de su pueblo, en favor de los justos, en favor de aquellos que el Padre mismo se escogió. Así en la segunda lectura, por fe, el Señor nos ha llamado, y que quisiera un poco recordar, hermanos, para el cristiano, cuando se dice obediencia, se dice también fe. Y cuando hablamos de la fe, no podemos hablar de fe sin obras. No podemos hablar de fe sin obediencia. Como dos amigas que se llevan dos virtudes que se van de la mano. No puede haber obediencia allá donde no hay fe, donde no hay entrega, no hay confianza. No podría haber fe allá donde no se escucha, donde no se pone en camino. Muchas veces he recordado, hermanos, es maravilloso esta gracia que el Señor nos da de entrar en la Escritura, en la palabra de Dios. Obedecer quiere decir obedire, o sea, ponerse en camino, actuar. Es un verbo de movimiento, no es un verbo así estático, o sea, como sentarnos y esperar. No, para el cristiano, obedecer quiere decir ponerse en marcha, ponerse en camino, ponerse al servicio, caminar, seguir esa palabra que se ha escuchado. Así Abraham, así Sara, así todo el pueblo de Israel. Y qué mejor, hermanos, recordar la Virgen María. Al escuchar la palabra del ángel y la promesa, obedeció en la fe. Y así tenemos esta gracia. En María se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento, la Madre de nuestro Salvador. Hoy en el Evangelio, hermanos, la semana pasada escuchábamos siempre de San Lucas, en este capítulo de San Lucas, capítulo 12, cómo el Señor invitaba a estos dos hermanos a estar atentos, a no caer en la codicia y en la avaricia. Y con aquella parábola de aquel rico que piensa que va a durar su vida y que va a poder descansar, y recordando esas palabras del Señor, esta misma noche se te va a pedir cuentas, y todo aquello que has hecho y trabajado, ¿para quién será? Así es para aquel que acumula, pero no para Dios, que trabaja para este mundo y no para Dios. Hoy en el Evangelio, continuando versículos después, posteriores, nos dice el mismo San Lucas estas palabras de consolación. El Señor nos invita a creer verdaderamente en su providencia, en su presencia. Y por eso el Señor dice: no temas, pequeño rebaño, no temas. Quiero recordarte dos momentos. En ese momento Jesús dice: no temas, porque al Padre Celestial le ha parecido bien que ustedes sean herederos del reino de los cielos. En otro momento Jesús dirá: no teman, soy yo, tóquenme, denme de comer, no teman, y la paz esté con ustedes. Es el momento de la resurrección, cuando Jesús viene a encontrar los discípulos. Queridos hermanos, hermanas, en el temor
sabemos que no hay amor. Cuando hay una persona que tiene miedos, inseguridades, porque le falta sobre todo amor y entrega, porque le falta fe, porque tal vez nunca ha tenido fe. La semana pasada, conversando así con el padre Hilario, nos reíamos un poco porque dice nuestro párroco, padre Hilario, a veces nos lamentamos de que estoy perdiendo la fe. Más bien deberíamos decir, no puedo perder lo que no tengo, lo que nunca he tenido. Tal vez nunca he tenido un encuentro real con el Señor, nunca he tenido fe. Y muchas veces nos lamentamos que no tenemos fe o que estamos perdiendo la fe. Pues bien, es cierto, sin fe no hay amor y sin fe mucho menos hay servicio, entrega. Podrá haber muchas otras cosas, podrá haber un servicio interesado, podrá haber un servicio, pero para la vanagloria de sí mismo, no para el Señor, no en la obediencia, no en la humildad. Por eso, hermanos, en el amor no hay temor, porque en el amor sabemos que Él está siempre de la mano, llevándonos hacia su voluntad. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor esa gracia, así como continuaba en el Evangelio. El Señor con una parábola nos invitaba a estar atentos, porque Él sabe que nosotros nos dormimos con las preocupaciones de este mundo, y por eso dirá, dichoso aquel que está vigilando, y si el Señor viene a la primera hora, a la segunda hora o a la tercera hora de la noche, dichoso, y si aquel siervo está preparado, esperando a su Señor, porque participará del reino de los cielos. Pues bien, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a abrir los ojos. Muchas veces no abrimos los ojos porque no sentimos el dolor ajeno, porque no compartimos, porque no somos solidarios. A veces se nos abren los ojos solo cuando estamos en el dolor, solo cuando estamos en una pena, en un sufrimiento. Pidámosle al Señor que nos abra siempre los ojos y que nos dé fe en nuestra mirada, de manera que podamos siempre decir, es cierto, Dios provee, no temo algún mal. El Señor es mi pastor, no temo algún mal. Aunque vaya por valles oscuros, no temeré. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pidámosle al Señor, ojalá que nos alimentemos todos los días de la palabra de Dios. Y a ti, hermano, hermana, te recuerdo, no solo la misa dominical, ojalá que pudieras también hacer la elección, también, o el sacrificio, de participar a la misa entre semana, para que no te falte el cuerpo y la sangre de Cristo, no te falte a ti, porque el Señor está dispuesto, pero somos nosotros que a veces nos encerramos al amor de Dios. Pidámosle pues al Señor estar siempre a su escucha, a su entrega. Así sea.